Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Mario. Mira, un café con leche, porfa. Bueno, espérate, si tienes leche de soja, mejor. Vale, y una tostada, pero... Ay, no sé qué pedirme, espérate. Bueno, ¿tienes pan de centeno? Venga, sí, mejor, porque el blanco al final me hincha un montón. Gracias, Mario. ¿Hola? Ay, hola, Ani, ¿qué tal? Oye, que nos vemos hoy, ¿no? ¿Has reservado tú en algún sitio? Porque yo no he hecho nada. Vale, venga, pues espera, a ver. Mira, italiano no, que me pongo como una vaca, como un globo, hija. Es que con la pasta y la pizza no, paso de italiano, Ana. ¿Hamburguesa? Pero si yo ya no sé ni lo que es eso. Mira, entre el pan, el queso, las salsas, la lechuga, ni te digo, es que acabo fatal. Ramen. Jo, madre mía, eso sí que me seduce, ¿eh? Qué rico. O japo. Ay, no sé, Ani. Que no, hija, si es que no es que le ponga pegas a todo, es que no sabes lo que es estar hinchada siempre, si es que tengo una panza, Ana, por favor. Bueno, claro que por algo será, pero que como si fuera tan fácil. Mira, he ido ya al de digestivo, a la nutricionista. Creo que he acabado con todas las infusiones del herbolario, de la farmacia, del súper. Y nada de nada, Ana, si es que estoy igual. Me he quitado los lácteos, me he quitado el gluten, las frutas. Hija mía, si es que de qué me voy a alimentar, del aire. Y luego me dices que si me sobran kilos encima. Y después de quitarme todo eso, pues nada, no es ninguna de esas cosas que te digo, porque al final vuelvo a estar igual, pero encima amargada de no poder comer nada. Pues sí, y sobre todo por lo incomodísimo que es. ¿Tú sabes lo que es tener el pantalón siempre apretado? Es que no hay día que no termine desabrochándome los vaqueros a mitad de tarde, tía. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te levantas al baño y de pronto se te caen, que no te acuerdas, que nos llevas desabotonados. Mañana empiezo. Temporada 8. Episodio 4. Tripa hinchada. ¿Qué me pasa? Pues llevamos años viendo en consulta, o sea, te diría que podemos tener un 95-98% de pacientes pues con temas de hinchazón, unos gases exagerados. O sea, cuando hablo de hinchazón, gases, no me refiero a te has comido unos garbanzos un día y te has hinchado un poco, no. Me refiero a estoy hinchada durante todo el día, probablemente me levanto menos hinchada, pero voy aumentando esa hinchazón durante el día o esa distensión abdominal que es muy tremenda. O sea, muchas pacientes dicen yo tengo que desabrocharme el pantalón por las tardes, prefiero teletrabajar porque es que no puedo. O sea, a lo mejor necesito estar en casa. Bueno, hay gente que tiene incluso diarreas y entonces eso ya pues les impide encima salir. Pero bueno, pues esa sensación de gases que no puedes expulsar y que te generan dolor, que casi tienes que hacerte así una bolita en el sofá para, no sé, para pasarlo como puedas, ¿no? Blanca García Orea es nutricionista, está especializada en microbiota y digestivo y es autora de 5 libros en los que habla de la relación intestino-cerebro. Pero el tema de la distensión abdominal de hace 3 años para acá, o sea, es increíble ya. Creo que hablas con cualquier persona y te dice, pues yo también. El problema es que no se puede pensar que todas las personas se sienten así por lo mismo. Yo creo que, o sea, lo más importante es centrarse un poco, claro, de manera individual, lo que a cada uno le funciona, porque muchas veces decimos, o sea, la gente se siente un poco abrumada de los cambios tan grandes de información de unos nutricionistas a otros, ¿no? Tenemos un exceso de información relacionada con la nutrición y los trastornos digestivos. Una cosa muy importante o un gran error, ¿no?, de ahora de la alimentación es que estamos comiendo todo el rato. Es verdad que lo celebramos todo con comida. Claro, ahora vienen las Navidades y bueno, pues estamos de cenas todos los días o de comidas y al final acabas, pues eso, hinchado, ¿no? Entonces, hay muchos hábitos que han cambiado a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y es eso, el hecho de disponer de comida todo el rato y entonces estar como con la necesidad de comer continuamente.
Esto, bueno, yo que me dedico sobre todo al tema de la patología digestiva, es un gran error porque al final, claro, al cuerpo no le dejas descansar, ¿no? Y los mitos en torno a la alimentación están a la orden del día. Una de las cosas que más se pregunta la gente es, ¿tenemos que comer 5 veces al día? ¿No tenemos que comer 5 veces al día? ¿No? Esta es como la gran desinformación porque bueno, durante un montón de años se ha dicho como que tienes que comer muy regularmente y no dejar de, pues eso, aunque no tengas hambre, no dejar de comer, ¿no? Muchas veces esos mitos parten de generalizaciones que no son válidas para todo el mundo. Si tienes SIBO, debes asegurar una buena evacuación. No, Mari Carmen, es que ahora por las redes parece que todo el mundo tiene SIBO. Se ha puesto de moda y lo tiene la influencer, pues yo también. Se llama SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué es eso? Y entonces me hizo unas pruebas para ver si tenía sobrecrecimiento bacteriano. Cada vez es más frecuente oír hablar de SIBO, especialmente en las redes sociales. Esto es un poco, normalmente esta distensión abdominal va muy ligada al SIBO, ¿no? Lo que llamamos SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Por qué ahora se habla tanto del SIBO y demás? Bueno, primero porque tenemos un método ahora para diagnosticarlo, que es a través de una prueba de aliento que vas soplando cada 20 minutos aproximadamente. Y bueno, pues te tomas primero un sustrato que puede ser lactulosa, lactitol o fructosa o sorbitol, ¿no? Entonces tú te lo tomas y vas soplando y se van generando como unas curvas de hidrógeno y metano, ¿vale? Entonces tú puedes ser positivo a hidrógeno o a metano. Si eres positivo a metano, también eres positivo a hidrógeno. En realidad tendrías los dos gases. Pero no todas las personas que se sienten así tienen que tener SIBO. Se llama SIBO el sobrecrecimiento de bacterias, que es el de hidrógeno, y se llama IMO el sobrecrecimiento de arqueas, ¿vale? Porque es que ahora también poco a poco la gente va diferenciando más entre SIBO e IMO. La diferencia entre ambos sobre todo es en la sintomatología. Normalmente el IMO, el sobrecrecimiento de metano, llamándolo vulgarmente, está más asociado al estreñimiento, ¿vale? Es un estreñimiento, heces, bueno, pues caprinas, ¿no? O sea, bolitas de cabra, de estas que aunque hagas todos los días, realmente pues hacer bolitas de cabra así o cacas duras y tal, pues es estreñimiento. O bien el de hidrógeno, que está más asociado a diarreas. Lo importante siempre es tener un diagnóstico. Entonces, ¿se habla ahora tanto del SIBO? Pues eso, primero porque ahora podemos diagnosticarlo mucho mejor que antes. De hecho, hay gente que me pregunta, y esta prueba la tienen hasta en la Seguridad Social. Habrá hospitales que no la tengan, pero sí la tienen hasta en la Seguridad Social. Y saber qué es lo que provoca ese desequilibrio. O sea, al final el SIBO, que he dicho que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, viene por una disbiosis, por una alteración de la microbiota intestinal. O sea, por eso es tan frecuente, porque la alteración de la microbiota intestinal, pues bueno, te pasa desde si comes mal, si duermes mal, si haces poco ejercicio, si tienes mucho estrés. O sea, no sé cuál de las cosas os parece rara ahora mismo en la sociedad. Creo que todo lo tenemos, ¿no? Una vez más, nuestro estilo de vida no ayuda. Entonces, claro, es súper fácil tener un sobrecrecimiento bacteriano, porque si tienes cualquiera de estos motivos, o el consumo de alcohol o tabaco, pues cualquiera de estos motivos nos puede hacer tener una alteración de las bacterias en el intestino, como puede ser el SIBO. Por eso es tan frecuente. Por eso lo que estás tomando no es técnicamente un yogur, porque carece de cultivo de Acidophilus. En realidad es un derivado lácteo con carragenato como espesante. No, eso es muy interesante. Además no es rosa ni lleva frutas. Ya, pero eso sigue sin responder a mi pregunta. ¿Y cuál era tu pregunta? ¿Quieres un poco? Ah, ya, no. Tengo intolerancia a la lactosa. Sí. Me da gases. Lo cojo. La tendencia hasta hace no tanto era meterlo todo en el cajón de las intolerancias. Una vez sé que tengo SIBO, realmente, claro, voy a tener intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa. Eso va inherente. De hecho, con el SIBO se suele hacer una dieta baja en FODMAPs, que es baja en carbohidratos fermentables, que son precisamente la fructosa, el sorbitol y la lactosa. Por eso se retiran todos estos alimentos durante un tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchísima gente que dice, oye, pues es que a mí es que no tolero el ajo, la cebolla. ¿Cuánta gente dice eso? ¿Cuánta gente dice no tolero las legumbres?
legumbres y efectivamente también la lactosa, que se puso muy de moda, todos los lácteos sin lactosa. Por eso acabamos llamando intolerancia a algo que no lo es. La lactosa, igual que las frutas, son un prebiótico con E, que es el alimento de las bacterias buenas, o sea, la lactosa no es mala. Eso sí, si te sienta fatal a morir, bueno, pueden pasar dos cosas. Primero, que sea, siempre tienes que mirar que sea secundario a algo, porque de un día para otro no te va a sentar mal la lactosa. O sea, si te ha pasado eso, probablemente es que vengas de a lo mejor de tomar antibióticos, y cuando has tomado antibióticos pues hay pues eso, una alteración, ¿no?, de la microbiota, una inflamación en el intestino. También puede venir eso, ¿no? Has tenido a lo mejor pues unas diarreas, lo que sea, ¿no? Un virus, y pues de repente te sienta mal la lactosa. Entonces viene de una inflamación o viene de una toma de antibióticos. Pues claro que al final sabemos que tomar antibióticos pues te deja sin microbiota prácticamente, ¿no? Y lo más importante es saber qué causa esa intolerancia. Siempre hay que buscarle a una intolerancia una causa, ¿no? Que en este caso normalmente suele ser el sobrecrecimiento bacteriano. Cuando alguien dice, bueno, pues yo tomo la manzana que es muy alta en fructosa, o la pera, y me hincho muchísimo, pues probablemente venga un sobrecrecimiento. Y esto lo digo porque luego vienen muchos pacientes y dicen, no, yo llevo 10 años sin tomar fructosa, como tú dices, ¿no? Pero a lo mejor normalmente cuando dicen esto es que sí que se lo han diagnosticado, y a lo mejor en el digestivo le han dicho no tomes fructosa porque te has hecho la prueba de la intolerancia a la fructosa y te ha salido positivo, o lo mismo con la lactosa. Pero yo siempre digo, por favor, o sea, antes de retirar la fructosa completamente hay que buscarle la causa, porque la causa puede ser un sobrecrecimiento bacteriano. Si tratas el sobrecrecimiento bacteriano, se quita. De hecho, tengo un montón de pacientes que, ya te digo, a lo mejor llevan 10 años sin tomar fructosa y de repente tratamos el sobrecrecimiento bacteriano y en un mes, 2, 3 meses vuelven a tomar fructosa de manera normal, cosa que es muy importante porque al final todos estos son prebióticos. Es el alimento para nuestras bacterias buenas, ¿no? Si no, no tienen alimento. Y por lo que leemos o lo que nos dicen o lo que nos ha parecido oportuno, nos olvidamos de lo más importante, que el diagnóstico lo tiene que hacer un especialista. Eso siempre con ayuda de un profesional, porque a lo mejor te estás quitando los alimentos que no tocan, y muchas veces pasa esto, que a lo mejor tienes un SIBO, te quitas los alimentos que a lo mejor en ese momento te puede mejorar un montón, porque a lo mejor te quitas la fructosa, el sorbitol y dices, uy, pues va a ser que era esto. Pero claro, el problema es que lo único que puedes hacer tú sin conocimiento es seguir sin esos alimentos, porque luego lo vas a volver a introducir y te van a sentar mal porque no has tratado el problema. Y eso se va a cronificar cada vez más. A lo mejor a los 3 meses estás bien, pasan 6 meses, pasa un año y dices, ostras, no sé qué me pasa si ya no como ni fructosa, ni sorbitol, ni lactosa, ni nada, y otra vez me vuelvo a encontrar mal. Y eso es porque no has tratado el problema de raíz. Por eso, en el caso del SIBO, es necesario aplicar un tratamiento. Por eso siempre digo, es muy importante que, por ejemplo, un SIBO hay que tratarlo. Hay 2 opciones, o tratarlo con antibióticos normales, o bien tratarlo con lo que se llama coloquialmente antibióticos herbáceos. Nosotros siempre utilizamos herbáceos. Siempre está la opción de tomar antibióticos normales. De hecho, nosotros trabajamos también con digestivos y si se necesita se manda, ¿no? Pero intentamos que no, porque siempre tienen más efectos secundarios y también para toda la microbiota, pues al final la destrozan más, ¿no? Entonces, empezamos con los herbáceos, que normalmente además funcionan fenomenal, pero hacemos un tratamiento completo. También es verdad que a veces solo tomamos los antibióticos normales y ya está. Y no te acuerdas de repoblar la microbiota. Muchas veces es verdad que hay médicos que tampoco se acuerdan, es decir, que no es cosa solo del paciente, ¿no? Después de un tratamiento con antibióticos deberíamos tener en cuenta el estado de nuestras bacterias. Hay que volver a meter bacterias buenas, porque si has tomado un antibiótico, pues te quedas sin bacterias buenas, ¿no? Ni malas ni buenas. Pero bueno, todo eso hay que volver a repoblarlo, ¿no? Entonces, en el caso de tomar cualquier antibiótico, efectivamente, como tú dices, habría que repoblar, habría que tomar un probiótico y demás. Y en caso del sobrecrecimiento bacteriano, pues aún más, porque estábamos hablando ya de una alteración en el intestino, pues
encima, si tomamos los antibióticos, pues bueno, hay que seguir regenerando un poco todo ese ecosistema, ¿no?, intestinal. Y lo ideal es que nos lo explique el mismo médico que nos prescribe el antibiótico. Lo ideal es que el propio médico, que ya cada vez lo hacen más, la verdad, cuando te prescriba el antibiótico te diga, oye, cuando termines, o, bueno, hay antibióticos que se toman durante, pues te tomas este durante y este cuando termines. La verdad es que cada vez se ve más, Y de hecho debería ser el profesional que te lo mande, el profesional que te lo indique. O sea, porque hay veces que, bueno, yo sí que recomiendo, si no te han mandado nada, por lo menos vete a la farmacia y di, oye, mira, me he tomado un antibiótico, y que te den, aunque sea el que sea. Yo sí que es verdad que a mí me gusta personalizarlo porque por el tipo de cepas te va a ir mejor uno que otro, pero si no te has tomado nada, oye, pues lo más malo que puede pasar es que veas que te dé gases y demás, y a lo mejor ese no era el perfecto para ti, o a veces sí, porque a veces al principio sí que te dan un poquito de gases, hay que tomar menos cantidad y tomas la mitad de cantidad, a lo mejor muchas veces se puede abrir la cápsula, la diluyes en agua, tomas menos cantidad, si eso te ha dado gas, eso te ha provocado algo así, y luego lo vas tolerando bien. Si hay una recomendación estrella de los nutricionistas, es la de dejar el azúcar. A ver, el azúcar es perjudicial en todos los sentidos. Primero, porque alimentan un tipo de bacterias que no son buenas. O sea, nosotros tenemos más o menos un 85% de bacterias buenas, por decirlo de alguna manera, y un 15% de bacterias malas, ¿no? Las bacterias buenas, si están en el equilibrio, todo va bien. Pero si, pues por cualquier causa pueden pasarse, ¿no?, a ser bacterias malas. Un exceso pues puede pasar a ser malo, ¿no? El azúcar, eso, alimenta un tipo de bacterias que son las, unas bacterias que al final se pueden convertir en malas. Eso no solo ocurre con el azúcar. Todo lo que comemos tiene que ver con las bacterias. Lo que comemos va a alimentar al tipo de bacterias que tenemos. Es decir, si yo me alimento de galletas, pasta y pizza, pues voy a alimentar a este tipo de bacterias, ¿no? Y de hecho, hay mucha gente que dice, joder, yo comía mal y ahora tengo el buen propósito de comer bien y me encuentro peor que nunca, ¿vale? Esto pasa. Es decir, y a lo mejor a esa persona le preguntas y dice, sí, es que yo antes comía muy poca fibra, o sea, muy pocas verduras, pues legumbres y tal, y claro, ahora he empezado a comerlas todos los días y estoy fatal, tengo unos gases que me muero, y esto es porque no tienes la microbiota, o sea, esa microbiota que se alimentaba de fibra, porque realmente toda la microbiota se alimenta de fibra, porque yo siempre digo, o sea, nosotros no tenemos las enzimas que digieren la fibra. Nosotros no las podemos digerir. O sea, la fibra la digieren nuestras bacterias. No es para nosotros la fibra soluble. Entonces, si no comes fibra, pues esas bacterias primero o van a morir o se van a alimentar de algo dentro del cuerpo, pues a lo mejor de la mucosa intestinal, de lo que no deben alimentarse. Claro, entonces si tú las tienes entretenidas alimentándose de otra cosa, pues claro, ahora vuelves a comer esa fibra y te dicen, no, aquí no hay nadie que quiera fermentar este tipo de fibra y convertirla en algo bueno, ¿no? Así por contarlo fácil. Y eso genera un círculo vicioso también. El azúcar pues empeora nuestro ecosistema intestinal. Ya sabemos que el intestino y el cerebro tienen una conexión bidireccional, o sea, es decir, todo lo que pasa en el intestino se va a enterar el cerebro y al revés, o sea, las neuronas que hay en el intestino y que hay en el cerebro se comunican a través de un nervio que se llama nervio vago. Entonces, si nosotros estamos mal a nivel intestinal, pues realmente va a pasar, o si tenemos bacterias malas, ¿no?, por así decirlo, algún patógeno, todo esto va a atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y va a pasar, pues también productos tóxicos que haya en el intestino van a pasar al cerebro, ¿no? Y de hecho, mucha gente que tiene, por ejemplo, parásitos en el intestino, que el primer síntoma que tienen es niebla mental, falta de memoria, o sea, como una confusión. Y en cuanto tratas,
ya se le va completamente. Es brutal. Las consecuencias llegan a ser a nivel emocional. No es casualidad esa frase que se dice, ¿no?, de cagarse de miedo. O sea, cuando alguien tiene un evento, algo importante y de repente pues vas al baño 20 veces, hay gente que bueno, pues le da diarrea y hay otros que le da por vomitar, por tener náuseas, como que te revuelves entero y realmente no te pasaba nada a nivel intestinal, sino es que estás nervioso. Entonces, claro, el sistema nervioso está ahí, es del cuerpo entero, ¿no? Y todo está relacionado. Al final el ejercicio genera una serie o libera una serie de neurotransmisores que bueno, pues te mejoran también pues eso, a nivel cerebral, a nivel intestinal. O sea que bueno, es importantísimo. Entonces, el hecho de comer azúcar, pues digamos que nos hace la sensación contraria de mal. Desayunos felices, ¿no? Desayunos felices, con energía, si no, tu hijo no puede ir al colegio, no rinde, etcétera, ¿no? Son todos esos mensajes falsos, porque además la industria lo que nos ha hecho es entender como si la glucosa y el azúcar fueran lo mismo. Entonces, claro, el mensaje es, el azúcar es necesario para vivir. Pero ese es un mensaje falso. Es decir, la glucosa, que viene de fruta, verdura, frutos secos, etcétera, es súper necesaria para vivir, pero el azúcar no. Es que no es lo mismo la glucosa que el azúcar. Entonces, como nos lo han hecho confundir, todo el mundo dice, no, yo necesito un poquito de azúcar, porque si no... Para entender por qué nos cuesta tanto prescindir del azúcar, hay que entender sus efectos. Cuando comemos algo dulce, sube muchísimo la dopamina y también la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos como una falsa sensación de recompensa, además inmediata, y claro, el cerebro dice... Pues estoy triste, estoy cansado, tal. Pues sé que voy a comer 2, 3 galletas y ¡pum! Voy a tener de repente una energía. O sea, es una energía falsa que a lo mejor dura 1 hora, hora y media, y cuando llega bueno, es un pico de glucosa realmente, y cuando llegas al pico alto de glucosa, pues ya te vuelves a encontrar otra vez con esa necesidad de volver a comer y de volver a recompensar. Que la relación con la comida sea tan emocional tiene que ver con la forma en la que nos han educado. A ver, eso se educa, o sea, realmente, primero, la que tiene que ver con las emociones que nos hayan enseñado en casa, o sea, realmente yo lo veo mucho, yo tengo un niño de 3 años y rápidamente todo el mundo a mi alrededor, cuando está llorando o lo que sea, ¿qué le va a hacer? Le dice, pues venga, te doy lo que sea, ¿no? O sea, ya no tiene por qué ser una chuche, pero como que le da algo de comer que le gusta y ya es como que realmente, claro, cambia de tercio en su cabeza y ya pues se calma, ¿no? Pero ahí le estás enseñando al niño desde pequeño que las emociones se calman con comida. Entonces, esa es una parte muy importante, como dices tú, de nuestra cultura, que eso nos va a costar mucho tiempo cambiar. Una de las maneras de reconducirlo es identificar por qué queremos comer. Se trata un poco de que vayamos identificando en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues cuáles son esos momentos, si estoy comiendo por aburrimiento. O sea, hay que diferenciar entre el hambre real y el hambre emocional, que no es lo mismo. El hambre real, o sea, cuando tiene hambre real, se come lo que sea. Es decir, o sea, si tienes hambre, aunque sean las 8 de la mañana, y no tienes nada y te ponen un pescado, te lo comes porque estás muerto de hambre. Muchas veces tenemos instaurados unos patrones y no somos conscientes. Esto pasa mucho ahora, bailándolo un poco con las personas estas que dicen, no, a mí solo me entra el dulce por la mañana. Si solo te entra el dulce es que no es hambre. Es que simplemente ha llegado la hora del desayuno, ¿no? Y como quien dice, o sea, cuando miras la hora ya no es que tengas hambre, es que sabes que tienes que desayunar y ya está. Y además por las rutinas que haces, pues como que te toca el desayuno y punto. Cuando dices solo me apetece dulce, es que no tienes hambre real. Por lo que digo, o sea, al final el hambre real no eres capaz de decir que sí o que no a algo. Sin embargo, en el hambre emocional eres como súper selectivo. No, quiero chocolate, quiero no sé qué. Bueno, pues si eres capaz de ser selectivo, ya sabes que es más como hambre emocional. De hecho, cuando tienes hambre real también pues te puede rugir la tripa. Y no, los edulcorantes no son la respuesta. Sí, porque al final los edulcorantes lo que hacen es que distorsionan esa sensación de saciedad y digamos que el cerebro espera el sabor dulce y el contenido en calorías. Con los edulcorantes tiene el sabor dulce, pero no tiene el contenido en calorías. Entonces lo que te hace es que vayas a comer más. Es decir, hay veces que elegimos un yogur 0% y cuánta gente no dice, bueno, me voy a comer 2 porque total es 0%.
Y si no dices me voy a comer 2, a la hora y media o a la hora o a la media hora incluso dices voy a comer algo más porque total, he comido algo 0%, como si fuera nada, ¿no? Entonces al final tienes esa sensación de estar picando constantemente. Y no olvidemos que las grasas son necesarias. Estamos en la sociedad cero grasas y entonces no comer grasas, por ejemplo, como la de un yogur que tiene muy poquita grasa, pues hace que nos saciemos menos, porque al final ese poquito de grasas pues nos hace tener una muy buena sensación de saciedad. Y luego además es que el cerebro necesita grasa para producir hormonas. Entonces, claro, si tampoco tengo esa grasa, pues estoy en un momento premenstrual, por ejemplo, o bueno, incluso también en la menopausia, pues al final lo que me pasa es que pues me da un bajón que te mueres. Bueno, pues si te encuentras con todos estos síntomas de hinchazón, gases, estreñimiento, diarrea, etcétera, o sea, a ver, lo primero que hay que hacer, yo iría a un digestivo, ¿no? A ver qué me pasa. Si ya has ido a 1000 digestivos, que también esto le pasa a muchas personas, ¿no? Y te han diagnosticado de colon irritable o de ya está, pues entonces en ese caso yo igual sí que acudiría a un nutricionista para ver qué está pasando con tu dieta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que vemos el tema de patologías. Entonces, rápidamente cuando nos dicen los síntomas, pues ya te podemos recomendar si necesitas hacer una prueba o no. Pero, o sea, el mensaje más importante es no te quedes como para vivir para toda la vida con esto, ¿vale? Porque es falso, es decir, aunque te hayan diagnosticado síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es algo como vas a estar toda la vida con ello. Tengo millones de pacientes diagnosticados de síndrome de intestino irritable. En cuanto le cambias la alimentación, haces un tratamiento mínimo, mejora, o directamente se le quita todo. O sea, que por favor, que no se conformen. Bueno, Ani, ¿te puedes creer que lo que te llevo dando la turrameses es un tema de bacterias? Sí, pues igual un antibiótico que tomé, que me dejó arrasada. Pues la flora intestinal. Pues claro que existe, Ana. Y las bacterias buenas y las malas. Es que hay todo un mundo ahí, ¿eh? Bueno, pues cuando eso no funciona bien, Ana, ni asimilas bien lo que comes, ni te sienta bien la comida. Y bueno, escatologías varias que no te voy a contar porque ¿para qué te voy a meter en estos líos? Vale, perfecto. Bueno, Ana, yo no sé tú, pero yo desde luego mañana empiezo. Locución Ana Mas. Diseño sonoro Andrés Fernández. Dirección, guión y narración Elia Fernández.